Esa hermana, esposa de un pastor allá en la ciudad de Nueva York, se llama la hermana Bernarda. Tuvo esa experiencia tremenda cuando el Señor la arrebató y se la llevó. La sacó del cuerpo, el cuerpo quedó muerto ahí, en un lecho, y el pastor pasó las de Caín, porque estuvo 5 días, y todo el mundo quería que enterrara el cuerpo, y el pastor dijo, no entierro nada, porque el Espíritu le decía, no la entierre, que vuelve, no la entierre, que vuelve, y la gente quería enterrarla, todo el mundo a enterrar. Más que hay gente entremetida aquí abajo, al lado, que el Señor le ama. Quieren imponer lo que se le antoja a ellos. El pastor no, el Señor me dice que vuelve y no la entierro de ninguna manera. Y mandaron a buscar a la policía. Y la policía vino y el pastor dijo, si ustedes quieren llevarse y enterrarla, háganlo. Y verán el juicio que le cae encima, porque el Señor dice que no la toque, que vuelve. Y los policías se fueron y la dejaron quietecito. Alabro, que el Señor le ama. Cuando el Espíritu de Dios está, acá hay temor en los corazones. Cuando acá hay temor, la gente da media vuelta y sigue andando. Alabro, que le ama. Y después de 5 días, ella regresó, entró en el cuerpo y se sentó en la cama. Y le contó los detalles. Dije, primero me llevó al infierno. Y vi ese lugar terrible ahí. Millares ardiendo en fuego, gimiendo. Y ella tuvo una experiencia terrible en el infierno porque vio un joven que ella le predicó. Y el joven era un joven dominicano, de la República Dominicana. Y ese joven ella le predicó y le dijo, Cristo te llama, te quiere salvar. Arrepiéntete. Y el joven se le rió en la cara y dijo, ¿qué? ¿Yo me arrepiento? ¿Que yo qué? Un joven como yo que me quedan tantos años de vida. Voy a gozar mi vida. Y él le dijo, haz lo que el Señor me dice que te diga, que aceptes a Cristo. No quiso de ninguna manera, se burló de ella. Y cuando ella llegó al infierno, que el Señor la bajó, ahí estaba, ardiendo en fuego. Pocos días después que ella le quiso predicar, lo mataron allá. Eso que la juventud tiene que tener cuidado. Porque como está este mundo lleno de crímenes hoy en día, y de maldad, de depravación, no hay nada de seguridad. La única seguridad es Cristo Jesús en su corazón. Esa es la única seguridad. Que pase lo que pase, usted de arriba. Ahí ardía ese muchacho en fuego, Alejandro se llamaba. Y cuando vio a Bernarda que entró a ese lugar, se sacó un grito. ¿Por qué yo no le creería? Dijo. Y ardía en flamas. Ya era tarde, ya no se puede hacer nada por él. A ver, la persona se va al infierno, se acabó. Solo le espera el juicio final y el lago de fuego y azufre. Peor que el infierno. Sea bendito el Señor. Pero de ahí Dios la sacó y la llevó al cielo. Y ella vio maravillas tremendas en el cielo. Y entre las maravillas que vio un salón que había tanta corona que no se podían contar. Tan bellas como jamás ella había visto cosa igual. Y el Señor le dijo, son las coronas que tendrá mi pueblo en el día que se acerca. ¿Alaba lo que él vive? No prepare este cabezón que usted tiene ahora, no. Viene una cabeza glorificada, una cabeza inmortal como la de Jesús. Ahí es que van a poner la corona. Aquí no encaja, mi alma te alaba, Jesús. Pero después de ese salón vi otro salón lleno de túnicas blancas que resplandecían. Señor, qué cosa bella. El Señor le dijo, son las túnicas que vestirán mis hijos, que vienen pronto para acá arriba. Sonríase, que el Señor le ama. Mire, por pobre sea usted materialmente ahora, tiene túnica de lino finísimo, blanco y puro, allá arriba en el cielo. Qué cosa linda, lo que le ama. Y una corona de vida eterna que va a poner el juez justo en todos los que aman su venida. Bienaventurados los que aman su venida. Gloria sea a Dios. Después de esa experiencia y tantas otras que no podríamos contar ahora, el Señor la devolvió abajo, 5 días. Y pasaron unos cuantos años, 3 o 4 años, y yo fui a predicar a la ciudad de Nueva York. Y el esposo de la hermana, que es un pastor allá, me llamó y me dijo, usted no sabe que mi esposa, el Señor la volvió y la bajó al infierno y la subió al cielo, y la tuvo 10 horas. Yo dije, yo no sabía nada. Me dijo, y le dio un mensaje personal para usted. Yo sentí un escalofrío que me cogió por el mamollé en la cabeza y me cogió por todo el cuerpo y dije, ¿cuándo va a hablarme? Mañana la voy a traer a la campaña, me dijo. Y al otro día llegó ella a la campaña, nos sentamos en cierto lugar durante el devocional y me contó, me dijo, el Señor volvió, me sacó del cuerpo, me llevó al infierno de nuevo. Vi trágicamente las multitudes increíbles, adicionales que hay ahí. En solamente 3 o 4 años casi que me había llevado. Multitudes gigantescas. El Señor le dijo estas palabras, y oigan bien los hermanos que están aquí.
Le dijo, esas multitudes adicionales que tú ves tan exageradas aquí, la culpa es de mi pueblo, mi iglesia que no trabaja, mi iglesia que no le da testimonio a nadie. Si mi iglesia estuviera en las casas llevándole el mensaje y sanando a los enfermos, esa gente no estarían aquí, se hubieran salvado. Sonríase, que el Señor le ama. La responsabilidad de cada cristiano es, como dijo el Señor, ir por las casas, sanar los enfermos que haya en ellas, anunciarle el reino de Dios y traérselo para su iglesia, para que lo doctrinen, lo bauticen en las aguas, Dios lo llene del Espíritu y Él también sea testigo de Cristo Jesús. ¡Alabado sea Dios! Ese es el discipulado. Hay que enseñar eso. Para que no se vaya tanta gente al infierno como se van diariamente por falta de quien les ayude. Después de eso la subió al cielo de nuevo. Pero cuando llegó al cielo, la movió por todos los mismos lugares de la vez anterior. Y cuando pasó por el salón donde estaban las coronas, no había ni una corona. Señor, ¿dónde están las coronas que yo vi aquí? Y el Señor ni le contestó, le aló por una mano y siguió hacia adelante con ella. Llegó al salón donde ella había visto las multitudes de túnicas blancas, resplandecientes. ¿Dónde están las túnicas blancas? No había nada, ni una, vacío el salón. El Señor le dijo, te voy a llevar ahora al salón de la boda. Eso no lo vio en el viaje anterior. Cuando llegaron al salón de la boda y entró, ya dice, la primera mesa que yo vi comenzaba ahí y no veía dónde terminaba. Cubierta por un mantel blanco que resplandecía. Y había una silla ahí y otra al lado y otra al lado y otra al lado hasta el fondo. Y frente a la silla, arriba sobre la mesa, había plato, cucharilla, tenedor, cuchillitos de oro resplandeciente. Comeremos en platos de oro y comeremos con cucharitas y tenedores de oro. Sonríase si puede. ¡Gloria sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Y ella miraba extasiada, pero de pronto dice que al mirar con más fijeza, nota que sobre la silla, cada una de las sillas, había una túnica blanca y sobre la túnica blanca una corona. Y el Señor le dijo, están ahí las que tuviste, esas son las que tuviste en aquellos dos salones, pero mi Padre las ha traído aquí, porque ya Él no puede esperar más. La maldad de la tierra ha crecido hasta tal profundidad, hasta tal depravación, que ya su justicia demanda juicio, y yo tengo que descender bien en breve a buscar mi pueblo y traérmelo para este salón a las bodas del Cordero. ¡Alabado sea Dios! ¡Hoy las ama! ¡Bendito sea Dios! Y la hermana me dijo, y hermano, ahí fue que me dio un mensaje para usted. Y yo dije, dígame, hermana. Estaba que temblaba. Alaba lo que el Señor le ama. Me dijo, dile a mi siervo Gille que lo llamé a predicar este mensaje. Que no le predique ya a mi pueblo más que Cristo viene pronto. Que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Y las ama ya va. El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! Tiempo decisivo, días de la última generación, última gran oportunidad de la humanidad. Amigo, usted está aquí en días dramáticos, finales, decisivos. Usted está aquí en días en que Dios está dando una última oportunidad a millares de personas que están perdidas para que se arrepientan y se salven. Usted no le dé la espalda a su Salvador en esta noche, amigo, por nada. No se vaya de aquí sin salvación por nada, que a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad. Muchos reciben una oportunidad y nunca reciben otra. Usted está recibiendo una en esta noche. Agarre, échele mano a esa oportunidad en esta noche. Agarre a Jesucristo en esta noche. Sumérjase en Jesús en esta noche. Comienza a vivir para Él, que pronto volamos y usted se irá también. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea su nombre. No se vaya perdido de aquí por nada, que pronto será tarde. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito, cada querido amigo, ponga su mente en el Señor.
Así, hermano, que todo empezó una noche. Era una noche que yo me hallaba enferma. Era una noche que según avanzaba y avanzaba la noche, mi cuerpo seguía perdiendo fuerza. Era una noche que yo sabía que algo iba a ocurrir en mi vida. Seguía no alabando al Señor, seguía no reclamándole la promesa al Señor como sanador, pero nada ocurría en mi cuerpo. Era un ataque al corazón que me daba. Al llegar la madrugada, mi esposo me dijo, yo no voy a ir al trabajo porque tú estás muy enferma. Yo voy a esperar a ver qué va a ocurrir contigo. Pero era plan del Señor, Iglesia de Jesucristo, que Él partiera a su trabajo, porque yo le dije, mira, vete a tu trabajo, porque yo no quedo sola, yo quedo con el Señor. Y efectivamente, Iglesia del Señor, yo no quedé sola, quedé con mi Señor. Llegó el momento decisivo que le va a llegar a cada persona. Llegó el momento que sentí la muerte muy cerca de mí. En aquel momento cogí el teléfono que queda al lado de mi cama y me despedía de mi ser querido. Llamé a la mamá de mi esposo y le dije, mira, yo te llamo porque yo me estoy muriendo. Ella recibió una bendición grande de parte de Dios y me dijo, algo grande va a suceder contigo en este día. Llamé a otro hermano de la congregación y le dije las mismas palabras. Y me dijo, algo grande va a suceder contigo en este día. Levántate de esa cama y sigue alabando y glorificando al Señor. Le dije, yo no tengo fuerza ni aún para sentarme en mi cama. Pero en aquel momento me dijo, dice el Señor que le reclame su fuerza. Comencé a reclamarle la fuerza al Señor. Comencé a decirle, Señor, tú eres mi fuerza. Y aunque mi cuerpo no tenía fuerza, me comencé a sentar en aquella cama. Me paré de mi cama, pero ya las piernas no sostenían mi cuerpo. Ya mi cuerpo se comenzaba a tambalear de un lado para otro. Era el momento decisivo para mi vida. Era el momento de mi encuentro con mi Salvador. En aquel momento recuerdo que ya las palabras eran bien bajas, ya no se podían escuchar, pero mi espíritu clamaba al dador de la vida, mi espíritu clamaba al Dios Todopoderoso. En aquel momento no se escuchaban aquellas palabras en aquella habitación, pero los oídos y los ojos de mi Dios estaban atentos a aquel clamor que le daba en aquella habitación. Le decía, ven Señor Jesús, que yo te espero. Ven Señor Jesús, yo sé que tú eres real. En aquel momento miré y aquel cuarto comenzó a arder en fuego. Una luz preciosa llenó todo aquel cuarto. De momento sentí temor, pero cuando vi que aquel fuego y aquella luz no era nada terrenal, que era algo celestial, todo temor desapareció de mi vida. Y en aquel momento comenzaron a descender personajes celestiales. Yo veía ángeles que llegaban a aquella habitación, ángeles que lo podía ver caminar, ángeles que lo podía oír hablar. Y te puedo asegurar, Iglesia de Jesucristo, que no estamos solos. Hay ángeles que acampan alrededor de aquellos que le temen al Señor. Pero yo seguía clamando al dador de la vida. Yo seguía clamando al Dios Todopoderoso. En aquel momento miré a través de mi ventana. Entraba un ser inconfundible. Era más precioso que ángeles. Era más precioso que arcángeles. Era alto, fuerte. Jamás he visto estatura de hombre así aquí en la tierra. Venía todo vestido de blanco. Tenía un cinto de oro cruzado en el pecho y caía amarrado a la cintura. Tenía una cinta en el pecho con letra de oro que decía fiel y verdadero. Calzaba sandalias, su pelo era rizo y daba al hombro, era como blanca lana, su rostro brillaba como cuando el sol brilla en toda plenitud, sus ojos eran como llama de fuego, pero de ese rostro precioso, de ese rostro amoroso, brotaba un amor inmenso, y allí llegaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi cuerpo comenzó a temblar, porque delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. Ya mi cabeza estaba cabizbaja, pero yo sentí esos pasos seguros que venían a donde yo estaba. Llegó tan cerca de mí, y cuando llegó tan cerca de mí yo sentí el toque de aquel Dios poderoso y levanté mi rostro, y cuando vi aquel rostro de cerca que me dijo, mira, yo soy Jesús. En aquel momento, Iglesia de Jesucristo, caí como muerta. Allí en aquella habitación no había nadie humano, allí solamente estaban los ángeles y el Señor. Cuando caí muy retirada de mi cama, pero cuando volví en sí, me hallaba acostada en mi cama, y del lado derecho de mi cama, ahí se hallaba sentado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi cuerpo permanecía inmóvil, mis ojos estaban bien abiertos y aún no pestañaban, mirando ese Dios real, mirando ese Dios verdadero. En aquel momento volvió y me habló y me dijo, mira, no temas, yo soy aquel Jesús que murió por ti. Mira las marcas de aquellos clavos, todavía están en mis manos.
hermano, todavía las marcas de aquellos clavos todavía están en las manos de mi Señor. En aquel momento me dijo, he dejado mi trono de gloria porque tengo que hablar contigo. Me dijo, hay muchas cosas en tu vida que tú me tienes que entregar. Yo creía que ya le había entregado todo al Señor, pero por la boca del que escudriña la mente, por la boca del que me podía ver por dentro y por fuera, me decía, quedan cosas por entregar. Le dije, Señor, ¿qué queda por entregar en mi vida? Y me dijo, hay ira en ti, hay pereza en ti. Y me dijo, muchas cosas, hay división en ti. Y me dijo, todas estas cosas minan a mi pueblo. Ustedes dicen que pertenece a la carne, pero tienen que entregármela si quieren entrar en mi reino. En aquel momento me dijo, no es el 25% que exijo de ti, no es aún el 50%, no es aún el 95%, es el 100%. Me dijo, es siendo santo, porque aquel que se llamó es santo. Me dijo, es sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Terminó el Señor de tratar con mi vida y me dijo, vamos a dar un viaje. Le dije, Señor, ¿es el viaje misionero que tengo? Y me dijo, no. En aquel momento me dijo, levántate. Me levanté de mi cama. Lo más precioso que pude ver y experimentar era que ya miraba a mi Señor como un amigo, como un hermano mayor. En aquel momento nos paramos a través de mi ventana. Todas mis ventanas miran hacia la ciudad de Nueva York. En aquel momento miré aquel rostro maravilloso, se tornó triste. En aquel momento el Señor comenzó a llorar y me dijo, mira, se predica mucho mi palabra, pero ya no quieren oír mi palabra. Me dijo, ya el pecado de esta ciudad ha subido delante de mi Padre. En aquel momento me decía, se predica mucho mi palabra, pero no quieren oír mi palabra. Me dijo, es otra Sodoma. Y en aquel momento me presentaba y miraba esa visión y miraba cómo los homosexuales desfilaban por las calles, a un gobernante y alcalde leyendo delante de ellos, y el Señor me decía, es otra Sodoma. Pero en aquel momento se me quedó mirando fijamente y me dijo, vivo yo, si no descenderán mis juicios muy pronto sobre este país. Pero en aquel momento que el Señor habló de esta manera, yo comencé a llorar y me dijo, no debes de temer, porque cuando los juicios de mi Padre desciendan hacia la tierra, mi iglesia ya no estará en la tierra. Volví de nuevo a mi cama y en aquel momento me dijo, vamos a dar un viaje. De nuevo le pregunté, Señor, ¿es el viaje que tengo misionero? Y me dijo, no. Me dio un nombre de un hermano de la congregación que yo pertenezco. Me dijo, llama a este hermano, dile que tu espíritu va a salir, que ese cuerpo va a quedar sin vida, que no lo entreguen a las autoridades, que no lo lleven a hospitales, que no lo lleven a funeraria, porque yo, el dador de la vida, me llevo tu espíritu, pero tu espíritu regresará. Me dijo, dile que esperen en mí, que confíen en mí. Y me dijo, dile que le digan a tu esposo que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En aquel momento se apartó de mi lado de aquella cama, extendió su mano, y cuando yo escuché aquellas palabras preciosas y me dijo, ven, en aquel momento sentí un dolor inmenso que llenaba mi cuerpo se retorció de dolor, mi cuerpo brincó en aquella cama, y de este cuerpo salió otro cuerpo, un cuerpo que ya estaba todo vestido de blanco, un cuerpo que brillaba al igual que brillaba el Señor, un cuerpo que no necesitaba que le abrieran puertas para salir. Y el Señor me dijo, mira, ese es el cuerpo que muy pronto tendrá mi pueblo. En aquel momento miré, iglesia del Señor, y esa persona interior que se hallaba cogida de la mano del Señor, lista para partir con el Señor me dijo, mira, y miré hacia atrás, miré mi cuerpo que quedaba en aquella cama, aquel cuerpo pálido, aquel cuerpo sin vida, y el Señor me dijo, eso de nada sirve, eso es polvo y al polvo ha de volver. Me dijo, esto es lo que pertenece a mí, el espíritu, porque esto yo le di al hombre. Yo creía que yo iba al cielo porque yo tenía seguridad de salvación, pero comenzamos a descender y bajábamos a la profundidad de la tierra, llegamos al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra nos paramos frente a un túnel oscuro, un túnel maloliente, algo que daba horror. En aquel momento me volví al Señor y le dije, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Pero el Señor con voz fuerte me dijo, es necesario que tú vayas ahí primero, es necesario que tú veas lo que hay en ese lugar. Entramos por aquel túnel oscuro, por aquel túnel maloliente. Cuando llegamos a la mitad de ese túnel, mi espíritu comenzó a oír, mi espíritu comenzó a experimentar lo que dice la palabra de Dios, que allí es el lloro y el crujir de dientes. Hacia mí llegaba
daba un alarido terrible que jamás yo voy a olvidar, iglesia del Señor. Llegamos al final de aquel túnel oscuro, nos paramos en una roca, y cuando nos paramos en aquella roca, el Señor me dijo, mira, delante de mí estaba un enorme pozo que yo no le podía ver fin. Delante de mí estaba ese espectáculo horroroso, ese infierno real, ese infierno verdadero, que no es un cuento de hadas, que no es algo que se lo ha inventado la iglesia del Señor. Delante de mí estaba ese espectáculo horroroso. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, miraba a aquellos que estaban en el infierno, con aquellos cuerpos lacerados, con aquellos cuerpos atormentados. Era algo espantoso. Yo lloraba y miraba al Señor, y en aquel momento el Señor me dijo, grábate este lamento, y oía un coro desesperante que no cesaban de decir, ay, 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 esto es para siempre, ahí no hay nadie para nadie, ahí solo se debate el sufrimiento eterno, el dolor, el odio por los siglos de los siglos. En aquel momento experimenté algo, y fue que sentí una gran responsabilidad por ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y en aquel momento me volví al Señor y le dije, Señor, ¿hay alguien de mi familia aquí? El Señor me dijo, yo no te voy a permitir ver a nadie de tu familia. ¿Sabe por qué, iglesia de Jesucristo? Porque a veces le predicamos a todo el mundo, pero cuando llegamos donde mamá y papá y pertenecen a la gran Babilonia, no nos atrevemos a predicarle a ellos, porque ellos se enojan. Pero es mejor que ellos se enojen y no que vayan a caer a aquel lugar de tormento. Le decía al Señor, ¿hay alguien de mi familia aquí? Y el Señor me dijo, yo no te voy a permitir ver a nadie de tu familia. Pero le dije, Señor, ¿hay alguien que yo conozca aquí en este lugar? Y el Señor me dijo, sí hay alguien, y sí te voy a permitir verlo. En aquel momento miré un joven que subía de la profundidad del infierno. Ese joven, en una campaña evangelística que dimos mi esposo y yo en Licey al Medio, en la República Dominicana, en Licey al Medio, Santiago. Recuerdo que teníamos campaña en una plaza, pero era plan del Señor que fueran a un hogar en el día. Mi esposo predicaba la palabra de Dios y yo me hallaba tranquilamente escuchando la palabra del Señor. Oí la voz del Señor audible que me dijo, levántate, ahí pasa Alejandro, ve, háblale de mí, Alejandro, porque le doy su última oportunidad. En aquel momento viré hacia la calle y allí pasaba aquel joven llamado Alejandro. En aquel momento llegué donde estaba Alejandro, le presenté a Jesucristo como Salvador, como Libertador. Alejandro se comenzó a reír a carcajadas y me dijo, yo no creo que Dios existe, yo no creo que Jesucristo existe. Me dijo, ustedes son un chorro de locos, de fanáticos que andan por el mundo entero diciendo que Cristo viene, pero nunca va a venir. Pero qué equivocado estaba Alejandro. En aquel momento sentí por el Espíritu que Alejandro se burlaba del pueblo de Dios, que Alejandro se burlaba de Jehová Dios de los ejércitos, y Jehová Dios da la vida y Él la quita cuando Él quiere. Le dije, Alejandro, tú vas a morir muy pronto. El Dios que yo le sirvo me dijo que te daba tu última oportunidad. Volvió a reírse a carcajada. Se movía de un lado para otro y me decía, mírame bien, estoy muy joven para morir, me queda una larga vida para yo gozar mi vida aquí en la tierra. Pero iglesia del Señor, Alejandro murió tal como dijo el Señor. Más o menos a las 2 o las 3 semanas Alejandro murió. Alejandro lo mataron. Alejandro no tenía la entrada al cielo, que es la salvación a través de Jesucristo. Y Alejandro murió borracho, y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y allí fue a caer Alejandro, a aquel lugar de tormento. En aquel momento miraba a aquel joven, aquel rostro conocido. En aquel momento miraba aquel cuerpo lacerado. Lo que más me llamó la atención fue unos enormes gusanos que atormentan a aquellos que se encuentran en el infierno. Se movía de un lado para otro con desesperación. Un grito desgarrador allá en la profundidad de la tierra se escuchó de aquel joven y me dijo, ay, ay, eso es para siempre. Me dijo, Alejandro me conoció al igual que yo lo conocí, y me dijo, yo no tengo oportunidad. Yo desprecié aquella oportunidad que me fue dada, pero me dijo, vete, háblale a mi familia para que no venga a caer a ese lugar de tormento. Es el tiempo, iglesia de Jesucristo, de que tú le hables a tu familia, de que tú le hables a tu compañero de trabajo, de que tú le hables donde quiera que tú vayas, tú le hables que hay un Dios que liberta, aleluya. En aquel momento el Señor me dijo, yo quiero que tú veas algo más. Me enseñó una multitud atormentada y me dijo, parte de esta multitud una vez me conocieron, una vez
gustaron de esa salvación tan grande. Yo te quiero decir, hermano, que hay muchos que vagan por las calles descarriados. Y me dijo, dile a mi pueblo que este camino no es de quien lo comienza, que este camino es de quien lo termina. Y lo terminaremos el día que lleguen a aquella Jerusalén preciosa. Y me dijo, es estrecho, es angosto el camino por el cual van a llegar al cielo. Y me dijo, en estos últimos tiempos van a venir muchas pruebas. Me dijo, mi pueblo, mi iglesia va a ser probada como el oro. Y me dijo, y el camino ustedes lo van a ver tan estrecho que van a creer que no van a poder avanzar. Pero me dijo, cuando ustedes lo vean más estrecho, ahí yo voy delante y lo llevo de sus manos. No debemos de temer, iglesia de Jesucristo, porque el Señor va delante de nosotros como poderosos gigantes. Aleluya. Pero no tan solo eso, esto es algo muy importante. Me dijo, aquí hay en esta multitud que decían gloria a Dios y aleluya, y perdieron su salvación allá en la tierra. No entendía al Señor y le dije, ¿estaban dentro de tu pueblo? Y me dijo, sí. ¿Sabe por qué perdieron su salvación? Por el mal testimonio que daban allá en la tierra. Me dijo, hay muchos que solamente dan testimonio cuando están dentro de las cuatro paredes en la iglesia. Y me dijo, y solamente dan testimonio cuando están delante del pastor, cuando están delante de papá, cuando están delante de mamá. Pero me dijo, qué equivocados están. Me dijo, los ojos de mi Padre están hacia la tierra y miran su andar, miran su salir, miran su hablar. Iglesia de Jesucristo, en aquel momento el Señor me decía, donde quiera que ustedes vayan, ahí están los ojos de mi Padre que miran hacia la tierra. Y me dijo, ¿sabe por qué perdieron su salvación? Porque no daban testimonio de que eran creyentes. Me dijo, no hablaban como un creyente, no se comportaban como un creyente. Y me dijo, dile a mi pueblo que ya es tiempo de que vivan irreprensibles delante de mi Padre, delante del diablo y delante del mundo. Me dijo que el diablo no tenga de qué acusar a mi pueblo, que el mundo no tenga de qué señalar a mi pueblo. Y me dijo, hay mucho dentro de mi pueblo que el diablo acusa y el pueblo acusa, porque hay de qué acusar. Ya es tiempo de vivir irreprensible, ya es tiempo, iglesia de Jesucristo, me decía el Señor, de decirle a esta carne pecaminosa no, y decirle, Señor, crece en mí y que esta carne me mengue. Aleluya. Caminamos un poco de aquel lugar y llegamos a otro lugar donde había un enorme lago que hervía. De ahí salía un olor desagradable y el Señor me dijo, este es el lago de fuego y azufre que ya está preparado para el diablo, para el falso profeta, para el anticristo. Pero me dijo, esto yo no lo hice para el hombre. Me dijo, esto yo no lo hice para el hombre, pero ahí irán los que no me acepten como su único salvador y aquellos que no cumplen mi palabra. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, volvía el Señor a llorar, porque hubo un momento que en aquel infierno el Señor comenzó a llorar y me dijo, son más los que se pierden que los que van al cielo. Y me enseñaba cuánto caían por minuto en el infierno y me dijo, mira cuánto caen por minuto en el infierno y mi iglesia duerme, me decía el Señor, mi iglesia duerme, me decía el Señor. Iglesia de Jesucristo, volvió el Señor frente a aquel lago y volvió de nuevo a llorar y me dijo, mira, mientras mi pueblo que tiene el poder, que tienen palabra, que tienen el Espíritu Santo, está dormido, está perezoso, está cansado. Me dijo, hay religiones demoníacas que andan por el mundo entero diciéndole a muchos allá en la tierra que no hay infierno y mandando a muchos a caerle a este infierno. Y me dijo, pero vete, dile que aunque el hombre diga que no, aunque miles y miles de hombres anden por la tierra diciendo que no hay infierno, yo te quiero asegurar que sí hay un infierno. Yo no fui lanzado a aquel infierno, pero el calor de aquel fuego que no se apaga llegaba hacia mí. Hay un infierno real, pero hay un cielo real para aquellos que le sirven al Señor. Aleluya. Comenzamos a salir de la profundidad de la tierra y salimos de la profundidad de la tierra y comenzamos a subir y subimos y llegamos a un primer cielo, seguimos subiendo y llegamos a un segundo cielo. Ahí el Señor me enseñó el sol, me enseñó las estrellas y me dijo, mira, esas estrellas yo las llamo por su nombre, cuál grande y maravillosa son las obras de nuestro Dios. Me dijo, tú ves ese sol, solo mi palabra hace que ese sol alumbre a bueno y a malo. Y me dijo, pero llegará el tiempo muy pronto
que ese sol no alumbrará más y todo se volverá tiniebla. Seguimos subiendo, llegamos al tercer cielo. Ese es el cielo de Dios. Cuando llegamos al tercer cielo, si lloraba y lamentaba cuando descendía a la profundidad de la tierra, cuando llegué a aquel tercer cielo me quedé quieta, me quedé maravillada. Delante de mí estaba una ciudad maravillosa, no edificada por mano de hombre, sino edificada por la mano del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Miraba unos muros altos, edificados de oro puro, de piedra preciosa. Miré 12 puertas, cada puerta era una perla preciosa. En cada puerta había un ángel poderoso parado. En cada puerta estaban los nombres de la tribu de Israel. Yo creía que no me iba a dejar entrar, pero en aquel momento el Señor me miró y me dijo, ¿tú quieres entrar? Y le dije, sí, Señor, yo quiero entrar. Y me dijo, entra, porque yo soy la puerta. En aquel momento entré por aquellas puertas maravillosas. Miré un jardín precioso con flores de diferentes colores. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres entrar a ese jardín? Entra, eso lo tengo preparado para ti, para mi pueblo. Entré en aquel jardín y cortaba flores y hacía ramilletes de flores. Llegó el momento, Iglesia de Jesucristo, que el Señor llamó. En aquel momento corría por aquel jardín como una niña y hacía ramilletes de flores. Miraba las flores más preciosas que he visto en mi vida. Un perfume llenaba aquella ciudad maravillosa. El Señor llamó y cuando se oyó la voz del Señor en aquella Jerusalén preciosa, se acercó un ángel fuerte, un ángel poderoso. Y el Señor me dijo, mira, este es Miguel, este es el que comanda mi ejército. En aquel momento me dijo, mira, y miré. Y en un extremo de aquel jardín precioso miré un ejército a caballo y me dijo, no ejército de hombre, el ejército de mi Padre, el ejército de Jehová Dios de los ejércitos. Y me dijo, y ese ejército está a disposición de ustedes, mi pueblo. No deben de temer, me dijo el Señor, más son los que están con ustedes que los que están allá afuera en el mundo. Aleluya. El Señor llamó otro ángel tan fuerte como Miguel y me dijo, este es Gabriel. Y me dijo, este es uno de los mensajeros de mi pueblo. Pero me dijo unas palabras muy importantes que yo atesoro en mi corazón. Me dijo, todavía Gabriel lleva mensaje a mi pueblo. En aquel momento me quedé mirando al Señor extrañada y me dijo, mira, yo soy el mismo Dios que anduve con Moisés. Yo soy el mismo Dios que anduve con Abraham. Me dijo, yo soy el mismo Dios que cuando Elías pedía fuego del cielo, mandaba fuego del cielo. Y me dijo, y yo soy el mismo Dios de ustedes. Yo no he cambiado, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Me dijo, ustedes son los que han cambiado, ustedes son los que tienen un Dios mediocre, ustedes son los que tienen un Dios limitado, pero yo soy el Dios todopoderoso que hice los cielos y la tierra, y a ese Dios poderoso es que ustedes le sirven. En aquel momento me dijo, te voy a enseñar cuál es la condición de mi pueblo en estos últimos días. En aquel momento miraba todo el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo en estos últimos días, y miraba una iglesia débil, una iglesia tambaleándose. Y en aquel momento el Señor me dijo, ¿tú crees que yo puedo levantar una iglesia así? Cuando la iglesia que voy a levantar es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes. Me dijo, hay mentira entre mi pueblo, hay división entre mi pueblo, hay desamor entre mi pueblo está dividido, me decía el Señor. Y me dijo, te enseño la condición de mi pueblo en estos últimos días. Pero me dijo, te voy a enseñar cómo anduvo la iglesia primitiva. Era como si en aquel momento, iglesia de Jesucristo, yo estuviera dentro de la iglesia apostólica. Era una iglesia gloriosa, era una iglesia poderosa, era una iglesia de ayuno, era una iglesia de oración, era una iglesia que predicaba la palabra del Señor con denuedo, no tenía miedo de predicar la palabra de Dios. Y el Señor me dijo, mira, volvió de nuevo, y fue como un reto que el Señor me hizo allí en aquella Jerusalén preciosa, cuando me enseñaba la iglesia primitiva. Me dijo, ¿acaso ustedes creen que yo he cambiado? ¿Acaso ustedes creen que mi Espíritu Santo no es el mismo? Me dijo, yo soy el mismo, mi Espíritu Santo es el mismo. Pero me dijo, la falla grande de ustedes, mi pueblo, es que han entrado en rutina y programa de hombres y se han olvidado que el programa lo trae mi Espíritu Santo del cielo. Aleluya.
Me dijo, vete, dile a mis siervos, los pastores, que ya no es tiempo de rutina, ya no es tiempo de programa de hombres, ya es tiempo de coger el programa que lo trae mi Espíritu Santo del cielo. Y me dijo, y van a ver el Espíritu Santo que se movía en la iglesia primitiva, lo van a ver en estos últimos tiempos, haciendo milagros, haciendo prodigios, resucitando muertos a través de los santos de estos últimos días. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios es el mismo. Nosotros somos los que hemos cambiado, iglesia del Señor. Aleluya. Es tiempo de volver a la senda antigua. El Señor me dijo, es necesario que vuelvan a la senda antigua, es necesario que entren a ser la iglesia primitiva, porque a esa iglesia que voy a levantar. Aleluya. Me dijo, mi pueblo se ha olvidado de alabarme. Y mi pueblo ha entrado en rutina y programa de hombres. Y me dijo, ya mi pueblo no me alaba. Mi pueblo se ha olvidado que yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Es tiempo de alabar a Dios. Lo primero que se le tiene que dar al Señor es alabanza. Aquel que vive para siempre, aquel que habita en medio de la alabanza de su pueblo, aquel que sana, aquel que liberta, aquel que salva. Es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de ayunar, es tiempo de clamar. Y el Señor me dijo, están en ese mundo, pero no pertenecen a ese mundo. Y me dijo, mira, aunque el hombre no quiera, aunque el diablo no quiera, me dijo, viene un avivamiento grande para mi pueblo en estos últimos días que viven en la tierra. Mi Espíritu Santo va a tomar control, pero me dijo, va a venir ese avivamiento, pero mi Espíritu Santo también va a comenzar a sacar lo oculto y lo vergonzoso que queda dentro de mi pueblo. Y me dijo, y acompañado de ese avivamiento vuelven los tiempos de Adán y Zafira para mi pueblo, porque hay mucho mentiroso dentro de mi pueblo. Iglesia de Jesucristo, salí de aquel jardín y subí a unas calles de oro preciosas, y el Señor me dijo, tócala, porque sí hay calles de oro. Me dijo, cuando mi siervo Juan dijo que vio calles de oro, eran porque eran de oro. Me dijo, vete, diles a mis siervos que muy pronto podrán andar estas calles de oro de la mano del dador de la vida. Y qué bueno es andar aquellas calles de oro. Aleluya. Iglesia del Señor, llegué frente a un gran trono precioso. En aquel momento veía ángeles, veía arcángeles, veía querubines, veía serafines, miré 24 tronos, y en aquellos 24 tronos 24 ancianos sentados. Miraba aquellos seres vivientes que no cesaban de alabar y glorificar a aquel que estaba sentado en aquel trono. Decían, santo, santo, Jehová Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad y el poder de tu gloria. Amén, amén. Y aquel cielo se llenaba de alabanza. Aquellos 24 ancianos se quitaban aquellas coronas, se postraban y adoraban a aquel que es, aquel que ha de venir, el alfa, la omega, el principio y el fin. Y el Señor me dijo, mira, si los ángeles me alaban, si aquellos 24 ancianos me alaban, si los querubines me alaban, si los serafines me alaban, ¿quién son ustedes para no alabar y glorificar a aquel que murió por ustedes, aquel que le dio vida, aquel que cargó un madero pesado? Aleluya. Es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de levantar mano santa y alabar y glorificar a aquel que vive en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Un río de agua de vida salía de aquel trono precioso. De un extremo al río y a las calles de oro estaba el gran árbol de la vida. Alrededor de aquel trono había un arco iris precioso. Delante de aquel trono había un mar como de cristal. En aquel momento le dije, Señor, ¿y quién está sentado en ese trono? Y me dijo, mi Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Y yo dije, Señor, déjame ver al Padre. Pero me dijo, no es tiempo de que tú veas al Padre. Pero ahí había un Dios poderoso, porque de ahí salían relámpagos, de ahí salían truenos y volvían aquellas alabanzas, y oí una multitud como el estruendo de muchas aguas que decía aleluya, y esas voces se confundían con los ángeles, con los arcángeles, y decían aleluya. Y el Señor me dijo, escucha, esos son ustedes los redimidos que vienen a alabarme muy pronto delante de este trono, delante de mi Padre. Aleluya. Miré 7 ángeles con 7 copas de oro, miré 7 ángeles más con 7 trompetas. Iglesia del Señor, esos 7 ángeles y esos
con esas 7 copas y esos 7 ángeles con esas 7 trompetas me llamaron mucho la atención, porque es como si ustedes le dijeran a 7 hombres, espérenme aquí y espérenme 7 más aquí hasta que yo venga y le dé órdenes. Le dije, Señor, y esos 7 ángeles con esas 7 copas de oro, y me dijo, están llenas de la ira de mi Padre y muy pronto serán derramadas sobre los moradores de la tierra. Pero en aquel momento me dijo unas palabras muy preciosas. Me dijo, cuando esas copas sean derramadas, cuando esas trompetas sean tocadas, me dijo, mi iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Me dijo, antes que se manifieste aquel inicuo, aquel hombre de pecado, mi iglesia escuchará al final del toque de trompeta y nos encontraremos en nubes. Aleluya. Iglesia del Señor, en aquel momento todavía permanecía delante de aquel trono. Pasó un poco de tiempo más, y cuando hubo pasado ese poco de tiempo, volvió el Señor y se paró de la diestra del Padre y me tocó y me dijo, mira, y miré, y en aquel momento miré, y la iglesia del Señor era tomada de la tierra. Miles y miles desaparecían. En aquel momento los hospitales donde estaban los recién nacidos habían quedado vacíos. Los padres buscaban a los hijos. El mundo estaba consternado. Había una desesperación en el mundo. Corrían de un lado para otro. Se oían la noticia por la radio, por la televisión. Miraba los periódicos y en primera plana salían con letras gigantescas rojas. Miles y miles han desaparecido. Y el Señor me dijo, muy pronto se escucharán esa noticia en todo el mundo. Muy pronto saldrá en primeras planas. Miles y miles han desaparecido. Aleluya. Iglesia del Señor, rápidamente que la iglesia del Señor fue tomada, el Señor me dijo, mira, mi pueblo es que detiene los juicios míos sobre la tierra, la novia del Cordero. Y en aquel momento, iglesia del Señor, la iglesia fue tomada de la tierra. Se manifestó aquel inicuo, aquel hombre de aguantar del Señor, porque era algo espantoso. Seguían los otros toques de trompeta y era juicio tras juicio sobre los moradores de la tierra. Seguían los toques de trompeta y hubo un momento que un ángel salió de aquel trono y voló y miró hacia la tierra y dijo, ay de los moradores de la tierra, cuando vengan los otros toques de trompeta. Y vinieron los otros toques de trompeta. El Señor comenzó a abrir los sellos. Lo que más me llamó la atención fue un terremoto que vino sobre los moradores de la tierra, que yo veía que países completos desaparecían. Iglesia de Jesucristo, miré una gran multitud frente a una guillotina ensangrentada, y el Señor me dijo, mira, todo esto era pueblo mío. No entendía al Señor. Me dijo, mira, esto eran pastores, eran palabras muy fuertes. Le dije, Señor, ¿por qué hay tanto pueblo tuyo quedado en la gran tribulación? Porque hay pastores, si ellos predicaban tu palabra. Y me dijo el Señor, sí, ellos predicaban mi palabra, pero no vivían mi palabra. Hay que predicarla y hay que vivirla. En aquel momento me enseñó otra multitud de pastores y me dijo, esto ya no predicaban mi palabra, porque ya no se podía predicar en este siglo en que estamos viviendo mi palabra tal como está. Me dijo, ya no le predicaban mi palabra a mi pueblo, porque se iba el que diezmaba más, se iba el que ofrendaba más, y ellos tenían la mira puesta en el dinero. Pero en aquel momento el Señor me dijo unas palabras muy preciosas. Me dijo, vete, dile a mi siervo que a ellos lo llame yo, el dueño de la plata y el oro, y yo le voy a suplir conforme a mi riqueza en gloria. Aleluya. Hay que predicar la palabra de Dios tal como está. Hay muchos que dicen, esa no es la interpretación. Él me dijo, es tal como está, así la dejé, y no la pueden adulterar, porque nada más no son los adúlteros que hay allá en la tierra, hay adúlteros de mi palabra, aleluya, dentro de mi pueblo. Iglesia del Señor, mire una puerta preciosa. Traspasamos aquellas puertas y llegamos a una antesala de aquella Jerusalén preciosa. Y el Señor me dijo, este es el paraíso. Allí yo pude ver a aquellos siervos de Dios que han dormido con el Señor. Allí yo pude ver a Pedro, a Juan, a Pablo. Y le dije, Señor, ¿dónde está Abraham? Yo esperaba ver a Abraham, un viejito cayéndose. Y se acercó un joven como de unos 25 años más o menos. Y el Señor me dijo, mira, este es Abraham. Este es el padre de la fe. Pero en aquel momento lo que más me gustó era que allí no había nadie más grande que nadie. Allí todos alabábamos y glorificábamos a aquel que estaba
aleluya, en aquel cielo precioso. El Señor llamó a una mujer preciosa, como todas las que allí están son preciosas, y me dijo, esta es María, y me dijo, vete, dile que María no es la reina del cielo, que el rey del cielo soy yo, el rey de reyes y el Señor de señores, aquel que te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Jesucristo se llega al Padre. Me dijo, ve, dile, iglesia del Señor, y yo te digo, vete, dile a esa humanidad que está que tiene venda en los ojos. Me dijo, vete, dile que no hay purgatorio. Me dijo, si hubiera un purgatorio te lo había enseñado. Me dijo, está el infierno que te lo enseñé, el lago de fuego, la Jerusalén preciosa y el paraíso. Me dijo, vete, dile que no hay purgatorio. Me dijo, eso es otra mentira del diablo y del hombre para ganancia. No hay purgatorio. En aquel momento volví de nuevo a aquella Jerusalén preciosa. Me llevó frente, iglesia del Señor, a un depósito donde había vestidura blanca de lino finísimo, y en aquel momento le dije, Señor, ¿y esta vestidura blanca? Y me dijo, esta vestidura están preparadas porque la van a usar en la gran boda del Cordero. En aquel momento miré un depósito de corona y me dije, Señor, ¿y esas coronas? Me dijo, son las coronas de la vida. Iglesia del Señor, llegué a un lugar donde vi un enorme libro de oro. El Señor se acercó a aquel gran libro y abrió aquel libro. Yo no me atreví a acercar, pero el Señor me dijo, acércate. Abrió aquel gran libro y me dijo, es el libro de la vida. En ningún momento en el cielo yo me acordé que yo tenía hijos, que yo tenía esposo, pero en aquel momento el Señor hojeaba aquel gran libro y llegó a una página de aquel libro, y cuando el dedo de Dios se posó en aquella página, me dijo, mira, y miré y pude ver nombre de la congregación que yo pertenezco que aparecían en el libro de la vida. Pero ocurrió algo, y era que yo buscaba el nombre de la congregación que yo pertenezco y su nombre no aparecían en el libro de la vida. Y eran hermanos que tocaban, eran hermanos que cantaban, había muchos que predicaban, y yo le dije, Señor, porque su nombre no aparece en el libro de la vida. Y me dijo, su nombre ha sido borrado del libro de la vida por las acciones malas que ellos hacen allá en la tierra. Pero en aquel momento, mientras yo estaba frente a aquel gran libro, aquellos hermanos venían y se reconciliaban en la tierra con el Señor, y su nombre aparecía de nuevo en el libro de la vida. Aleluya. Iglesia de Jesucristo, ya voy a pasar a la última experiencia. Hace más o menos, iglesia del Señor, 1 año y 10 meses, mientras se celebraba una reunión en mi hogar, se estaba preparando, hermanos, se estaban preparando para discipular. Nosotros creemos que hay que discipular. Eso fue lo que el Señor mandó, a darle seguimiento a los hermanos de la palabra y a ser discípulos, tú a ser otro yo. Y en ese momento, iglesia del Señor, nosotros acostumbramos siempre a comenzar con alabanza a nuestro Dios, y comenzamos a alabar al Señor, y comenzamos a alabar, y era un promedio de 20 hermanos que había allí. Yo noté, iglesia de Jesucristo, que era un Pentecostés en aquel departamento. Seguían alabando al Señor y glorificando al Señor. Recuerdo que la mamá de mi esposo llegó, que es una ancianita muy activa en las cosas del Señor, y llegó y me dijo, Bernarda, hay que parar la alabanza. Yo vivo en un condominio privado y hay un policía a las 24 horas del día que cuida, y ahí no se puede hacer bulla. Y era una alabanza como el estruendo de muchas aguas, y me dijo, hay que parar la alabanza porque están dando quejas. Y en aquel momento yo me paré para parar la alabanza, oí la voz del Señor clarita que me dijo, no lo hagas, porque cuando ellos se reúnen a hacer baile y para el diablo y basura de este mundo, nadie lo manda a parar. Sigan alabándome y glorificándome. Seguimos alabando al Señor, seguimos glorificando al Señor, aleluya. Y llegó el momento, iglesia del Señor, que yo miraba el curso que tomaba aquella reunión, y yo dije, algo grande va a pasar aquí en ese lugar. Hubo un momento que yo me quedé quieta, pensativa, y escuché unas palabras que el Señor me dijo en aquel tercer cielo, en mi primera experiencia: iré por ti, te tomaré y te quedará conmigo. En aquel momento, iglesia del Señor, comencé a hablar con mi Señor. Le decía, Señor, no es el tiempo de que yo me vaya contigo. Tengo que llevar este mensaje a todo tu pueblo para que tu pueblo se prepare. Tengo los niños pequeños, y comenzaba a hablar así
así con el Señor no me contestaba nada. Llegó el momento que yo vi una luz que llenó aquel departamento como de una pantalla gigantesca, nada más no la vi yo. Hubieron muchos de aquellos hermanos que vieron aquella luz, aquel cuarto se iluminó y todos cayeron postrados bajo el poder del Dios vivo, del Dios poderoso. Yo me quedé parada, Iglesia de Jesucristo, y en aquel momento hablaba con mi Dios. En aquel momento yo sabía que algo grande iba a suceder, porque en aquel momento, Iglesia de Jesucristo, yo vi que aquella luz comenzó a tomar forma y tomó la forma de mi Señor Jesucristo. Miraba a ese Dios poderoso, miraba a ese Dios glorioso, con aquellos ojos como llama de fuego, aleluya, con aquella mirada serena, con aquel rostro amoroso que jamás yo lo he visto aquí en la tierra. Se movía por allí, por aquel departamento, trató directamente con cada hermano, pero yo seguía, Iglesia de Jesucristo, hablándole al Señor. Ha llegado el tiempo, le decía, Señor, de irme contigo. Llegó el momento que yo quería decirle a aquellos hermanos lo que iba a suceder. Llegó el momento de que yo quería comunicarle a aquellos hermanos que ya me iba con el Señor. Traté de hablar el lenguaje mío de aquí de la tierra en español y ya no salían palabras en español, salían palabras en lenguas, aleluya. Yo no me podía, yo le quería decir, había una hermana que estaba cerca de mí, me abracé a ella y en aquel abrazo quería explicarle todo, que ya me iba con el Señor. Iglesia del Señor, llegó el momento que yo vi que aquel Dios poderoso caminó, me miró con aquellos ojos preciosos, con aquel rostro maravilloso, con aquella mirada serena, llegó tan cerca de mí y cuando sus ojos penetraron los míos, no hubo palabra en mi Señor. En aquel momento mi espíritu comenzó a salir de mi cuerpo, mi espíritu salió de mi cuerpo y mi cuerpo se desplomó en aquella alfombra, mi espíritu se quedó en el aire. Llegó el momento que yo veía todo lo que sucedía. Llegaron una pareja de policías y tocaban las puertas de mi hogar y le dijeron a mi esposo, que fue el que abrió la puerta, tenemos que entrar porque avisaron que aquí una mujer murió y tenemos que ver lo que ha pasado. Mi esposo miró mi cuerpo que estaba tirado en la alfombra todavía sin vida y le dijo, no, si aquí no ha pasado nada, aquí solamente estamos alabando y glorificando al Señor. Ellos insistían pasar hacia adelante, pero yo sé que fue el Señor que obró y ellos le dijeron, ok, nos vamos a ir, pero alaben a Dios un poquito más bajito. Iglesia del Señor, llegó el momento que el Señor cogió mi espíritu de la mano. Y cuando el Señor cogió mi espíritu de la mano, fui transportada en el espíritu a la República Dominicana. Llegamos a la capital de la República Dominicana y el Señor me dijo, mira, tiene que venir muy pronto aquí a este país porque hay dos pecados grandes que están delante de mi Padre. Y me dijo de la hechicería y la idolatría. En aquel momento, Iglesia del Señor, yo veía cómo ese pueblo iba detrás de los ídolos, iba detrás de la hechicería, de la brujería. Era algo espantoso. En aquel momento me dijo, mira, irá mi siervo Gigi Ávila primero y después que él salga entrará tú a llevar ese mensaje. Yo todavía no había visto al hermano Gigi para darle el mensaje que el Señor le había mandado, pero ocurrió tal como dijo el Señor. Él estaba en la República Dominicana, terminó Gigi, salió para acá y yo llegué a la República Dominicana. Iglesia del Señor, fui transportada en el espíritu a Venezuela. Cuando llegué a Venezuela me dijo, el pecado de la República Dominicana es el mismo pecado de Venezuela. Me dijo, está delante de mi Padre, ya estos pecados hieden delante de mi Padre. Me dijo, si este país no se vuelve su rostro, a mí vendrán juicios grandes. Y yo miraba como los juicios, el Señor me enseñaba juicio tras juicio que va a venir. Iglesia de Jesucristo, y fui transportada en el espíritu a México. Cuando llegué a México, Iglesia del Señor, el Señor me dijo, el mismo pecado de Venezuela y la República Dominicana es el mismo pecado de México. Me dijo, la idolatría y la hechicería. Me paseaba por México en el espíritu y yo veía cómo iban detrás de los ídolos, veía altares para demonios, Iglesia de Jesucristo, y me dijo, ya este pecado hiede delante de mi Padre. Y me dijo, la primera señal que te doy, tiene que traer este mensaje a México, a la República Dominicana y a Venezuela. Y me dijo, la primera señal que te doy, de que mis juicios comenzarán a descender, es un terremoto grande que vendrá sobre México. Ahora en este mes que entra, hace un año que yo fui a México y llevé este mensaje. Le advertí lo que me dijo Dios, le advertí que volvieran su rostro a Él, que dejaran la hechicería, que dejaran la idolatría. Y cuando escuché esa noticia terrible,
terrible del terremoto que hubo en México, caí postrada y lloraba y le decía, Señor, verdaderamente no volvieron su rostro a ti, porque tú me dijiste que si volvían tu rostro a ti, no descenderían tu juicio. Era un juicio terrible. Me llevó a un lugar y mientras yo estaba en el Espíritu miraba hacia la tierra, Iglesia de Jesucristo, y en aquel momento me dijo, la mano de mi Padre está sobre los moradores de la tierra en estos últimos tiempos, pero me dijo, no para bien, y miraba los juicios del Dios grande, del Dios poderoso que descendían de una manera sorprendente en estos últimos tiempos. Juicio de Dios lo vamos a ver descender, Iglesia de Jesucristo, día tras día. Miré un lugar, Iglesia del Señor, y en aquel lugar el que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la Iglesia. Miré, Iglesia del Señor, que el mal se levantaba en una ola gigantesca, y yo miraba el mal como un monstruo, oía el ruido del mal, terrible, que era algo espantoso. Yo temblaba y miraba el mal levantado como un monstruo, y salía de su lugar, y miraba y se avanzaba contra todo aquel lugar. Era algo espantoso. Miraba huracanes que llegaban y arrastraban, Iglesia de Jesucristo. Cuando yo vi ese lugar que se levantaba esa ola gigantesca, y yo sé que en ese lugar hay mucho hijo de Dios, me volví al Señor y le dije, cuando esto suceda, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros, tu pueblo? Y en aquel momento me dijo, mira, vete, dile a mi pueblo que ni un pelo de su cabeza va a ser tocado de aquellos que me sean fieles. Aleluya. Me llevó a un lugar, Iglesia de Jesucristo, y miré grietas, la tierra grietada, aleluya, grieta terrible, y me dijo, muy pronto países van a ser hundidos. Iglesia del Señor, Iglesia de Jesucristo, en aquel momento llegamos a un lugar donde el mar estaba embravecido, donde vi las aguas turbulentas. Comenzamos a entrar por aquellas aguas y llegamos al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra, Iglesia del Señor, llegamos frente a un túnel, Iglesia de Jesucristo, pero vi unos portones inmensos. No fueron la misma puerta que yo entré en mi primera experiencia, eran unos portones inmensos, tenían unas enormes cadenas. El Señor se acercó, quitó aquella cadena y me dijo, entra. Era una prisa que tenía el Señor. Entramos por aquel túnel era inmenso, yo no le podía ver fin. Me quedé quieta, me quedé clavada en aquel túnel, porque miraba algo horrible, miraba multitudes con vestiduras rotas, miraba rostro cabizbajo, con vestiduras rotas, sucias, arrastraban unas enormes cadenas que hacían un ruido terrible, y le dije, Señor, ¿y qué es esto? Esta multitud que caminan por ese gran túnel. Y me dijo, ¿sabe qué es esto? Así camina la humanidad hacia el infierno. Iglesia de Jesucristo, en aquel momento me movía de un lado para otro, y le dije, Señor, tú eres el Dios de la misericordia. Llegué frente a un lugar donde iba caminando con la vestidura rota, y miré un rostro conocido, el rostro del hermano mayor de mi esposo, que era terrible, maldecía a Dios, se casaba y se divorciaba todos los años, era algo espantoso ese hombre en la tierra, Iglesia del Señor. Y cuando vi aquel rostro conocido, me abracé de mi Señor y le dije, Señor, déjame ir por un minuto hacia la tierra y déjame avisarle a Adolfo que va a caer en el infierno. En aquel momento el Señor no me decía nada. Adolfo, acompañado de su esposa, avanzaron tanto y yo lo vi que quedaron al borde de caer en el infierno. Le decía, Señor, déjame volver a la tierra ahora, al multitudes que van caminando hacia el infierno. Y llegó el momento que allá en la profundidad de la tierra se oyó la voz del Señor que retumbó allá en aquel túnel, levantó sus manos, y en aquel momento fue un reto, Iglesia de Jesucristo, para la humanidad que no conoce del Señor. En aquel momento retumbó la voz de mi Señor como un reto, y en aquel momento bajaba sus manos y escuchaba aquellas palabras poderosas y me decía, vete, dile que se termina el tiempo, se termina el tiempo, me decía el Señor, se termina el tiempo, miles y miles caerán en el infierno, me dijo en estos últimos tiempos. Y me miró y me dijo, Adolfo, se le terminó el tiempo a Adolfo, Adolfo va a morir, me dijo,
¿Sabe lo que ocurrió, iglesia? Adolfo llegaba, trabajaba de noche, llegó desesperado. Mientras yo estaba mirando esa escena en el túnel, él llegó desesperado donde su esposa llorando. Y le dijo, no pude trabajar porque siento algo que voy a morir. Él lloraba. La esposa lo miró burlonamente y le dijo, tú estás borracho como de costumbre. Ella dice que se acostó en su cama y no hacía un minuto. Ella dice, yo estaba despierta. Dice, yo me miré caminando por un enorme túnel donde había multitudes con vestiduras rotas, arrastrando cadenas, y Adolfo y yo estábamos a punto de caer en el infierno, y oí una voz que me dijo, se termina el tiempo, iglesia de Jesucristo. Y en aquel momento, iglesia del Señor, que el Señor me enseñaba aquella multitud, iglesia de Jesucristo, yo me llevó rápidamente y miré aquel hoyo inmenso y me dijo, ¿sabe por qué te he traído? Porque se ha doblado el número de aquella experiencia primera que tú tuviste, se ha doblado el número, iglesia de Jesucristo. Ya no hay tiempo para nosotros mismos, el tiempo de Dios. Hay que trabajar, hay que predicar, hay que decirle a esta humanidad que Cristo viene ya, aleluya. Salí a la velocidad de un rayo de la profundidad de la tierra y traspasamos el primer cielo, el segundo cielo, llegamos al tercer cielo. Cuando llegamos acá al tercer cielo había un movimiento que yo no vi en mi primera experiencia. Veía ángeles. Ustedes saben como cuando aquí se prepara una gran fiesta, yo veía a los ángeles equipados, preparando, moviéndose de un lado para otro, y me llamó atención ese movimiento que había en el cielo. Le dije, Señor, ¿por qué hay ese movimiento tan grande en el cielo? Y me dijo, sí, hay un movimiento grande en el cielo, pero te voy a permitir ver el movimiento grande que hay en la tierra en estos últimos días. Miraba, iglesia de Jesucristo, y miraba cómo los demonios arropaban la humanidad. Me dijo, los demonios y el diablo se ha lanzado con furia en contra de la humanidad, en contra de mi pueblo. Y me dijo, ¿sabe por qué? Porque le queda muy poco tiempo. En aquel momento me enseñó una multitud de demonios que yo lo veía furioso, y me dijo, todos estos demonios son demonios de adulterio. Y me dijo, en estos últimos tiempos, esos demonios están en la tierra y van a atacar a miles de mis siervos. Y me dijo, y muchos caerán sobre ese pecado. Y lamentablemente, iglesia del Señor, con dolor, he escuchado, he recibido llamadas, he recibido noticias que después de yo llevar este mensaje, me han mandado noticias y me han dicho, tal cayó en adulterio. Él me dijo, no es tiempo de confiar en su propia fuerza. Me dijo, ¿sabe el hueco grande que está haciendo el diablo en los ministros? Él me dijo, el primer hueco es que me roban la gloria a mí y la cogen para ellos y se ponen orgullosos. Ese es el primer hueco. Y me dijo, y la gloria siempre tiene que ser para mí. Y me dijo, y el segundo hueco que el diablo está trabajando, me dijo, en los hogares, en los matrimonios de ministros, hay un abandono y se descuidan de los esposos. Y cuando el diablo, me dijo, mira cómo es que comienza a trabajar el diablo. El diablo comienza a trabajar, es sutil, me dijo el Señor, comienza a trabajar con guantes de seda, que tú no te des cuenta, y comienza a ver la mujer hermana de la iglesia y comienza a decir, a mí me gustaría que mi esposa fuera como ella, a mí me gustaría eso, y así comienza a hablar y a confesar hasta que el diablo entre ese demonio de adulterio y cae en adulterio, aleluya. Es tiempo, hermana, de cuidar nuestros hogares. La mujer sabia edifica su casa, aleluya. Iglesia de Jesucristo, pero en aquel momento me dijo, hay un movimiento demoníaco en la tierra, pero hay un movimiento grande aquí en el cielo. Miré una multitud de ángeles equipados para la batalla, que yo no la podía contar, y me dijo, ahora mismo esta multitud de ángeles la mando hacia la tierra y cuidarán de ustedes, mi pueblo. Me dijo, se ha doblado la guardia en estos últimos tiempos de mis ángeles allá en la tierra, aleluya. Se ha doblado la guardia, iglesia de Jesucristo. Miraba esa multitud de ángeles que el Señor la mandaba para defender a su pueblo, aleluya, equipado para la batalla. Se ha doblado la guardia de ángeles y se ha doblado la guardia de demonios, aleluya. Pero el Dios de nosotros, el Dios grande, es mayor que el diablo, es mayor que los demonios. Siempre y cuando tú estés abrazadito de él, siempre y cuando tú estés debajo de él, nada te pasará, aleluya. Iglesia del Señor, en aquel momento el Señor me movió rápidamente en aquella Jerusalén preciosa. Llegamos al depósito donde estaban las coronas
Las coronas ya no estaban en aquel depósito. Le dije, Señor, ¿dónde están las coronas? El Señor no me contestaba nada. Llegué al depósito donde estaban las vestiduras blancas de lino finísimo. Y le dije, Señor, ¿dónde están las vestiduras blancas? El Señor no me contestaba nada. Llegué a un lugar, iglesia del Señor, donde miré aquella mesa inmensa que yo vi en mi primera experiencia. En aquel momento miraba aquella mesa preciosa. Aquella mesa tenía silla de oro con nombre. Pero en mi primera experiencia yo la vi que tenía silla de oro con nombre, pero en aquel momento llegué y ya estaba equipada, ya estaba servida. Allá vamos a celebrar una cena, aleluya, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En aquel momento miré una silla gigantesca y frente a aquella silla vi una copa de oro gigantesca y el Señor me dijo, acércate, mira hacia la copa, dentro de la copa. Miré hacia dentro de la copa y la copa estaba servida. La iglesia del Señor, pero para mi asombro miré y en cada espaldar de aquella silla estaba aquel traje de lino finísimo. Frente a cada silla estaba aquella corona preciosa. Y en aquel momento, iglesia del Señor, el Señor le dijo, Señor, ¿por qué la copa está servida? ¿Por qué los trajes están en las sillas? ¿Por qué las coronas están en las mesas? Y me dijo, ¿sabe por qué? Vete, dile a mi pueblo que no es que vengo pronto, dile a mi pueblo que regreso ya. En aquel momento me miró el Señor fijamente y me dijo, he levantado a mi siervo ahí en la tierra. Y en aquel momento me habló de Gigi Ávila y me dijo, no es un predicador cualquiera. Me dijo, él lo he levantado como un profeta. Y me dijo, así como Juan el Bautista preparó el camino, así él prepara el camino para mi venida. Y me dijo, vete, dile a mi siervo que ya no diga que yo voy pronto. Vete, dile a mi siervo que le anuncie al mundo que yo regreso ya, que todo está listo, aleluya. Cristo viene ya, iglesia del Señor. En aquel momento me cogió un traje de lino finísimo y me dijo, ponte el traje. Me puse aquel traje de lino fino, cogí una corona de aquella y me dijo, ponte esta corona. Me puso aquel traje y aquella corona me llevó frente a una pantalla que yo le llamo el espejo de Dios. Me cogió de la mano y me miraba en aquel espejo y me dijo, ¿verdad que no hay mancha? ¿Verdad que no tiene arruga ese traje? Y yo le decía, no, Señor. Y me dijo, nadie que no tenga este traje puesto ni podrá entrar por esa puerta, ni se podrá sentar en esta mesa. Y me dijo, hay muchos que lo tienen manchado allá en la tierra, hay muchos que lo tienen arrugado. Y me dijo, hay muchos de mi pueblo que lo tienen guardado. Y me dijo, dile a mi pueblo que ya es tiempo de que se pongan el traje, que ya es tiempo de que lo tienen manchado le digan a mi Espíritu Santo, limpia mi traje. Y ya es tiempo, iglesia de Jesucristo, que el que lo tiene trujado comience a quitarle esa arruga, comience a decirle, Señor, que tú quieres que yo haga, aleluya, iglesia de Jesucristo. Y en aquel momento, iglesia del Señor, me dijo, aquí muy pronto celebraremos la cena en el reino de mi Padre. Me cogió de la mano y traspasé de nuevo aquellas puertas y llegué, iglesia de Jesucristo, al paraíso. De nuevo el Señor me llevaba al paraíso. En mi primera experiencia hubo una promesa que el Señor me hizo. Mi mamá yo vengo de una familia, mi papá, de la parte de mi papá y mi mamá se separaron. Y yo viví con mi papá por un tiempo. Mi papá, ateo, iglesia del Señor, pero mi mamá viene de una familia religiosa completamente. Yo tengo una hermana monja y yo sé que muy pronto ella saldrá de ese convento y predicará a Jesucristo juntamente conmigo. Y mi madre muy religiosa, yo lloraba y decía, Dios mío, pero mi mamá se va a perder, porque yo le hablaba las palabras y nada, ella no, seguía idólatra. Iglesia del Señor, pero cuando yo estaba en aquel tercer cielo, el Señor me dijo, te voy a salvar a tu mamá allá en la tierra, pero la voy a salvar y me la voy a llevar porque no va a perseverar salva. Iglesia del Señor, ¿y sabe lo que ocurrió, iglesia de Jesucristo? Que mi mamá, llegó el tiempo que yo vi que de la primera experiencia transcurrieron años y yo veía que mi mamá estaba peor y comencé, y cada vez que yo me arrodillaba comenzaba a llorar en el espíritu y decía, sálvala, Señor, sálvala y llévatala. Si eso fue lo que tú me dijiste. Y el Señor usó a mi niño, a Germán. Germán ahora tiene 8 años. Hace más o menos 4 años que murió mi madre. En ese entonces Germán estaba pequeñito y él se fue allá a dormir. Mi mamá, que vivían en el mismo edificio, le presentó a Jesucristo. Él siempre predica la palabra. Y mi mamá recibió a Jesucristo como su único Salvador. A los 3 días mi mamá estaba joven, sana, de recibir a Jesucristo. Mi mamá se cayó muerta y está allá con el Señor.
Y cuando llegué, iglesia del Señor, a aquel paraíso, me dijo, mira, y miré una mujer que estaba allí entre todas aquellas mujeres, y me dijo, mira, lo que yo hablo lo cumplo. Me dijo, mírala ahí donde está. Yo no la podía ver como madre porque allí no hay sentimientos, pero la pude conocer y me dijo, mírala aquí donde está en el paraíso, esperando que la iglesia, el número sea completado, aleluya, y que la iglesia sea tomada. Iglesia de Jesucristo me llevó a un lugar de ahí mismo del paraíso, donde yo vi muchos niños, una multitud de niños vestidos de blanco, y que alababan y glorificaban al Señor. Y me dijo, mira, todos estos niños son los niños que han abortado en estos últimos tiempos, que médico asesino y madre asesina matan día tras día, se encuentran en las basuras, en los ríos, donde quiera. Iglesia del Señor, y qué Dios lindo tenemos. Más o menos hace como 4 años, yo perdí una criatura y yo le lloré mucho y le decía, Señor, ¿por qué tú permitiste que esa criatura se me perdiera? Si hay mujeres que lo tiran en zafacón y yo lo quería. Iglesia del Señor, y allí en aquel momento, dentro de aquella multitud de niños, me dijo, míralo ahí. El niño es la criatura que tú perdiste. Y yo veía multitudes de niños y me dijo, esos son los que asesinan día tras día allá en la tierra, pero ellos están aquí en el cielo, aleluya. No es como dicen muchos, que no tienen vida, me dijo el Señor, desde el instante que caen en el vientre de su madre. Iglesia de Jesucristo, volví de nuevo a aquella Jerusalén preciosa, y me dijo, tienes que moverte a prisa. Me dijo, no hay descanso para ti. Me dijo, yo soy tu fuerza. Tienes que moverte a prisa y llevar este mensaje. Y me dijo, este mensaje va a llegar a todo el mundo. Iglesia del Señor, y en aquel momento me dijo, este mensaje es para todo mi pueblo. Me dijo, incluyéndote a ti, incluyendo pastores, incluyendo evangelistas. Me dijo, aquel que esté limpio, que se limpie más. En aquel momento las puertas de los cielos fueron abiertas. Cayó una escalera preciosa. El Señor llamó a una multitud de ángeles. Y el mismo Dios que vino a buscar mi espíritu, venía de regreso con mi espíritu. Llegamos, iglesia del Señor, a aquel departamento, entramos en aquel departamento. Mi espíritu se quedó en el aire. El Señor hizo algo con aquellos hermanos y siervos de Dios que estaban esperando el regreso de mi espíritu. Y cuando el Señor hubo acabado con aquellos hermanos, yo miré que el Señor me miró. Y en aquel momento yo sabía que ya le iba a dar orden a mi espíritu que entrara en mi cuerpo. Fue el momento que miré mi cuerpo. Y cuando miré el cuerpo en esa cama, mi cuerpo estaba bien flaquito. Mi cuerpo estaba pálido, los ojos estaban hundidos para adentro, los labios estaban hinchados. Y miré ese cuerpo tan feo y le dije, Señor, no entro en ese cuerpo tan feo, yo me voy contigo. Pero en aquel momento el Señor me dijo, no es el tiempo de que te vayas conmigo, tiene que llevar este mensaje para que mi pueblo se prepare. En aquel momento se oyó la voz del Señor fuerte en aquella habitación y me dijo, entra y recibe vida. Iglesia del Señor, rápidamente mi espíritu se comenzó a mover de los aires, porque no era una orden dada por un hombre cualquiera, no era una orden dada por un profeta cualquiera, era una orden dada por el dador de la vida. Se paró al lado de mi cuerpo y volvió y me dijo, entra y recibe vida. Y retumbó esa voz poderosa al lado de mi cuerpo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entra y recibe vida, aleluya. Y rabasajalaja. Así, iglesia del Señor, este es el mensaje que te mandó el Señor Jesucristo para que su iglesia se prepare.